Muy bien, entonces ya mismo entraremos con el doctor Zambrano Pasquel, jurista reconocido a nivel internacional, de hablar de unos temas sumamente importantes, que es el caso de la unificación de los delitos que está haciendo la fiscal por tráfico de influencia, en el caso del Gran Padrino. También vamos a hablar sobre el asunto de por qué el asunto del asesinato de Cherres no, como que está un poquito quedando hacia afuera, no entra en el mismo contexto que estaba la investigación de los señores policías. Era una investigación que hablaban del narco. Todo eso está quedando un poco, como que dice, segregado, y el doctor nos va a dar luces sobre esos temas, ¿no? Y también vamos a preguntarle el asunto ahora que aparece, el asunto del teléfono. Y él tiene un tema sumamente importante, que va a actuar en un amigo curiae en el asunto de la eutanasia. Él va a actuar el día lunes en ese asunto. Entonces, también vamos a trabajar esos tres temitas con el doctor porque, porque nuestra audiencia tiene que estar informada desde la raíz. Aquí no andamos con medias tintas, desde la raíz. El por qué es esto, ¿no es cierto? Entonces, estamos esperando la conexión del doctor Zambrano Pasquel. Mientras tanto, sigamos hablando sobre lo que pasó en la asamblea, ¿no? La asamblea para mí está orientada a dar un servicio según, según esperamos que sea positivo. Doctor, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Un gusto tenerlo nuevamente aquí en Hechos en Ecuador. Doctor. Muchísimas gracias, muy buenas noches a usted y a quienes nos ven en este momento y nos ven luego. Así es, doctor. Doctor, quisiéramos comenzar por el asunto de la unificación de delitos en el caso del Gran Padrino, ¿no? Donde la señora fiscal está uniendo el asunto y realmente no está dejando afuera el caso Cherres. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Bueno, es uno de los desaciertos más en que viene incurriendo la Fiscalía General del Estado. Miren, en buena hora que yo no tengo ninguna relación profesional con el caso. Porque podría decirse cuando alguien tiene interés, opina porque... Y está bien, esa es la inviolabilidad del derecho a la defensa. Pero ¿por qué el cuestionamiento? Porque yo sí le he hecho seguimiento tanto al escándalo que en su momento promovió la Posta, como a lo que se hizo público en cuanto a investigaciones. A ver, hoy se habla de unificar dos procesos de investigación. El uno llamado León de Troya, que tiene que ver con el tráfico internacional, básicamente de cocaína, donde se habla de que la mafia albanesa estaría involucrada o está. Al parecer a un ciudadano Drisca ya lo han detenido en Europa. Y entiendo que él era un punto alto en el tráfico internacional de cocaína. Y el otro es el tema que tiene que ver con actos de corrupción, al que se lo llamó caso Encuentros, y que la Posta le dijo el Gran Padrino. Entonces, en alusión a don Danilo Carrera, otros dicen que en alusión era directamente al presidente Guillermo Lazo, que Guillermo Lazo es el verdadero Gran Padrino. Ahora, hay que tener, para mí, el cuidado debido y la objetividad para hacer una aproximación, como yo siempre hablo de ser crítico constructivo, al caso. Hoy la Fiscalía dice que los unifica. Miren,
cuando se han escuchado audios, y me refiero en el tema del caso de León de Troya, es un caso exclusivamente por tráfico de drogas. ¿Alguien alguna vez lo mencionó al señor Danilo Carrera en el tema del tráfico de drogas? Nadie. Entonces no entiendo por qué unifican los dos temas. Primero, eso se conoce técnicamente como un concurso real de delitos, o sea, hay más de un delito que se cometen en diferentes momentos, pero para que haya un concurso real, tiene que haber un concurso también de personas. Alguien puede hoy día estafar, mañana puede matar, pero es la misma persona. Entonces, ¿cómo se unifica aquí un caso de tráfico de drogas en el que nunca nadie lo mencionó al señor Danilo Carrera, con un caso que se podría etiquetar como caso de corrupción? ¿Ya? Y en esto hay que tener muy presente, existe una Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que del año, llamada convención, que es simbólico, de Palermo. Palermo era el sitio grande de la mafia italiana, ¿ya? Así como la mafia siciliana, la Grandetta, etcétera. Y Naciones Unidas decide hacer en Palermo, una de las ciudades más importantes en el tema de la mafia, justamente una convención contra la delincuencia organizada transnacional. Incluso mañana yo tengo que dar clase en un diplomado justamente sobre delincuencia organizada. ¿Por qué? Y es un diplomado internacional. Porque la propuesta de Naciones Unidas fue muy importante. La suscribió el Ecuador y por el control de constitucionalidad es vinculante para el Estado ecuatoriano. Pero yo no sé si la Fiscalía no lee la convención o no tiene asesores o está ocupado en otras cosas más importantes, entre comillas. La Convención de Palermo fue diseñada para combatir la delincuencia organizada y allí se menciona básicamente el tema de tráfico de armas, el tráfico de migrantes, el tema de delitos contra mujeres y niños, y se destaca allí la importancia del combate al terrorismo y al blanqueo de capitales. Básicamente va por allí. La Convención de Palermo no se refiere al tráfico de drogas, ojo, pero yo tengo una explicación, porque ya existía la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de sustancias ilegales, que es de 1988, de la Convención de Viena. Entonces, no repite, está consignada la Convención de Palermo en 41 artículos. Entonces, se refiere al tema de delincuencia organizada y podría considerarse allí el tema también del tráfico de drogas, porque cuando dice que sean delitos, que tengan como mínimo penas de 4 años en adelante. O sea, ahí se habla de cooperación internacional, de extradición, de técnicas de investigación, etcétera. Pero la convención que tiene que ver con delincuencia organizada, por lo cual se quiere llevar este proceso, tiene claramente delimitado el contenido. Y esto ni de lejos se acerca a las propuestas de una convención de Naciones Unidas. Por eso es que nosotros pasamos del caso sobornos al bochorno y a la vergüenza. Porque si se consulta, yo no soy el abogado del señor Carrera, pero él debiera pedir nombrar una comisión de expertos internacionales que conozcan del tema de la Convención de Palermo, para que haga un estudio y presenten un informe o crear un observatorio para este caso, porque se está desconociendo lo que dice la Convención de Palermo. Ahora, el otro tema es el tema en el que se lo menciona el señor Carrera, y yo he escuchado, he visto y escuchado audios, videos. Ojo, eso tiene que ver con los casos de corrupción del gobierno del presidente Lazo, que tenía como ejes centrales al señor Hernán Luque Lecaro, que manejaba todo el tema de las petroleras, y que tenía una persona cercana o que era amigo,
que era el ciudadano Cherres. El ciudadano Cherres, que es quien conversa, y están las grabaciones. Yo como no soy abogado en el caso, yo no sé si hay cadena de custodia, no sé quién hizo las grabaciones, porque en el caso León de Troya había autorización de un juez para el tema de drogas, tráfico internacional, para poder interceptar correos electrónicos, llamadas. En el caso llamado el Gran Padrino o el caso Encuentros, que es por un caso de corrupción, yo no sé si había o no la autorización para grabar. O puede ser que uno de los que participa, por ahí he escuchado decir que quien hizo las grabaciones fue Cortázar, que está involucrado en el tema, y que él habría entregado, yo no sé, habría que preguntarle al señor Cortázar si la hizo o no, porque eso podría legitimar la intervención, porque uno de los que participa, que podría incluso ser un cooperador eficaz para conseguir un tratamiento benigno. ¿Sí? Esa parte no la conozco, quién hizo la grabación, y eso habría que también investigarse, porque si no fue una grabación autorizada, eso constituye lo que se llama prueba ilícita. Y los llamados frutos del árbol envenenado, un libro mío del 2009 que tuvo mucho destaque, se refiere al tema de la prueba ilícita. Y los frutos del árbol envenenado son los resultados de la prueba ilícita que tienen que ser excluidos también. Por eso, yo no soy abogado de nadie y no conozco cómo se hicieron las grabaciones, si había o no autorización. En León de Troya, que es por tráfico de drogas, sí había autorizaciones. Aquí no lo sé. Entonces, para ir en orden, quien conversa es Cherres con Luque. Y Hernán, asumamos que fueron auténticas las conversaciones, y Hernán Luque le dice a Cherres, ojo, que le interesaría de este reparto que estaban organizando. Y sobre esto, para tener la claridad, cuando nosotros hablamos del desarrollo de un delito, hablamos lo que decía un gran maestro español, don Luis Jiménez Azúa, el iter criminis. ¿Qué significa eso? Es el proceso que empieza con la ideación, planificación, ideación, deliberación, resoluciones manifestadas. Todo ese proceso interno para la comisión de un delito generalmente es impune, porque ideación, planificación, ponerse de acuerdo, decidir, pero todavía no se hace nada. ¿A dónde voy yo? Y reitero, yo ni conozco tampoco al ciudadano Luque, ni lo conocí en un cachere. Al señor Danilo Carrera lo conozco, no soy amigo de él, lo conozco porque es una persona pública. Pero el tema es el siguiente. Dice Hernán Luque, asumamos que son ciertos el contenido de los audios que fueron revelados por la posta. Asumamos que son ciertos, que no fueron editados, trucados. Entonces, ¿qué pasa? Hernán Luque le dice a Cherres que le interesaría de ese paquete que están armando, recibir $150,000 mensuales en una cuenta en Andorra. La fiscalía ha comprobado si existía la cuenta en Andorra. Si no lo dice es porque no existe la cuenta. Entonces, están planificando, mediante actos de corrupción, conseguir dinero, de los cuales dice Hernán Luque que él quisiera $150,000 mensuales. Perdón, doctor, le interrumpo, pero ahí también se habla de la entrega de la carpeta de un ministro, el ministro de Agricultura, pero ese sí se posesionó. A ver, mire, sobre eso voy a recordar lo que dijo el propio presidente. Yo no tengo ninguna relación con el presidente Lazo, y ahora que él deje el cargo para que no se siga causando más desastre. Él habló de austeridad y sigue utilizando los aviones del Estado. No los vendió y sigue utilizándolo para no gastar. Entonces, mire, en esa conversación le dice Cherres a Luque, oye, de las 150 lucas hay que sacarle 30 para Danilo. No es que el señor Carrera dijo, oiga, deme a mí 30,000. Oiga, el señor Carrera debe tener bienes, se estima en no menos de $300 millones,
Es una persona que tiene 84 años de edad. El Banco de Panamá le regaló las acciones a los hijos del presidente Lazo. Le regaló un banco en Panamá. Y ya no tiene tiempo para gastar el dinero que tiene. Y quien lo llamaba era Danilo, era a Danilo Carrera, lo llama Cherre. Y ahí están las grabaciones, cosas como esta. Oye viejo, la tienes loca la pelada. Preguntó por ti. 3 de la mañana. Que entiendo que el señor Carrera estaba hasta en Europa. Le dice, oye, estoy durmiendo. Sí, pero la pelada pidió que te mande saludes. Oye viejo, ¿y estás tomando buen whisky? Oye, estoy descansando. Sí, pero tú sabes tomar buen whisky. Lo llamaba en ese swing. Ojo, le pide un favor el ciudadano Cherre al señor Carrera y le dice que hable con el presidente Lazo. Ya vamos a entrar en ese territorio en arena caliente. Y le pide y le dice que por favor lo recomiende a Víctor Arauz para el ascenso a general. Como le insiste, incluso atiéndelo, pucha hermano, porque dicen que Cherre es a la persona pues que lo servía a don Danilo Carrera desde el café, el whisky, lo cargaba, le daba masaje y lo demás. Entonces, siempre estaba al lado de él. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué quiere? Recíbelo a Víctor Arauz. Y por eso se hace la reunión, me parece que en el banco o en otro lugar. Hay insistencia de el ciudadano Cherres. Don Danilo Carrera entiendo que conversó con Arauz y entiendo que sí lo recomendó Arauz. Pero ojo, cuando le pregunta a Cherres, que yo he seguido el caso porque se publicó. Si no, no pudiera hablar con conocimiento. Cuando le pregunta Cherres, oye, Danilo, hablaste, le decía Dani, no sé cuánto, hablaste con Guillermo, sí. ¿Le recomendaste a Víctor Arauz? Sí. Después de unos días le pregunta, oye, ¿qué hubo del asunto de Víctor Arauz? Bueno, hablé con Guillermo, con el presidente, con quien sea, y él me dijo que eso no dependía de él, que eso tenía que resolverlo la general Tanya Varela. Fin de la historia. ¿Sería eso tal vez tráfico de influencia? Que ni siquiera se perfeccionó, que no, cuya pena no llegaría a 4 años y no se podía aplicar ni siquiera a la Convención de Naciones Unidas. ¿Ya? Y el otro tema que se le atribuye haber recomendado a el ministro de Agricultura, pero no hay ninguna grabación en la que aparezca don Danilo Carrera aceptando que iba a hablarle al presidente Lazo para que lo nombre ministro a Bernardo Manzano. Eso lo dice Cherres. Mira, yo soy capaz de poner ministro, yo lo recomendé a Ista Manzano. Cuando le preguntan al presidente Lazo, dice, a mí nadie me lo ha recomendado. La defensa de don Danilo tiene que llamarlo al presidente que declare. No, a mí no, pero ¿cómo lo nombró ministro? Porque lo escuché, dice el presidente Lazo. Yo he escuchado la entrevista a Lazo. Yo lo escuché a Bernardo Manzano hablar con mucha propiedad sobre agricultura. Y me pareció una persona que sabe, porque Manzano sabe, y yo le pedí a Manzano que acepte ser mi ministro. ¿Dicho por quién? Por Guillermo Lazo. Entonces, esa es la realidad de los hechos que se conocen. Ahora, de ahí se comienza a tejer otra historia, porque recuerde usted, ahora claro, no tocan el tema, pero tengo entendido que Bernardo Manzano, porque es un técnico de mucha capacidad y conocimiento, trabajaba en las bananeras. Y entonces, fíjense la perversidad, que llegan a decir, el grupo Novoa lo metió allí a Bernardo Manzano para que aumente los cupos y al aumentar los cupos se puede enviar droga. Eso es una estupidez. Ya no han vuelto, como ya Daniel Novoa es el presidente, ya no vuelven a la carga. Pero eso en el lawfare político, jurídico, hasta se llegó a esa perversidad. Se ha determinado que haya habido ese incremento de cupos, no obstante que Bernardo Manzano sí estuvo vinculado al Grupo Novoa, por lo que él es un técnico en agricultura. Entonces, esa es la realidad de los acontecimientos y fue desmentido por el presidente Lazo. Entonces, al final de la jornada, yo no sé realmente qué tienen
contra el señor Danilo Carrera. Yo pienso, es mi criterio desde el ámbito criminológico, ese gran jurista argentino, mi amigo Raúl Zaffaroni, que fue magistrado hasta el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Raúl, cuando converso con él sobre el tema de delincuencia de cuello blanco, delincuencia de grupos de poder, delincuencia económica, delincuencia organizada, y alguna vez hubo el caso de un banquero ecuatoriano, que ese sí estuvo involucrado en actos, quebró el banco, 500 millones de dólares desaparecieron, estuvo preso. Y un día le dije a Raúl, oye Raúl, pero el banquero tal, recuerda que desfilaron con crespones negros, fue Cordero, creo que la ciudad de todo el mundo se tiró para atrás. Entonces, y mencionamos el caso del banquero Aspiazu. A mí me dijo Raúl, mira, es que pertenece a un grupo de un alto estatus social, económico y político, que era lo que decía Sutherland. El delincuente de cuello blanco es aquel que pertenece a un alto estatus social, económico y político, pero tiene una característica, la impunidad. Entonces, cuando una persona de ese estatus es procesado o se va a la cárcel, yo digo, ya es un falso delincuente de cuello blanco. Y utilizo una categoría del profesor Zaffaroni y dice, se convierte en una suerte de chivo expiatorio. Es un criminólogo Chapman inglés, dice, el chivo expiatorio. La cuerda se rompe por el lado más débil. Y surge la llamada teoría de la vulnerabilidad. Es una persona importante, tiene un estatus social, económico y político muy importante, pero un día el sistema le retira la protección, le retira el auspicio y se vuelve vulnerable. Esa es la teoría de la vulnerabilidad en el ámbito criminológico que yo sostengo que es lo que está sucediendo en el caso del señor Carrera. Doctor, perdóneme que le interrumpa. Usted dijo antes del albanés que estuvo aquí en Ecuador y ahora está detenido en el exterior. Vamos a ver si piden la extradición y lo demás. Pero él sale aquí del Ecuador con una libertad condicionada. Y además, la relación de Danilo está en el informe de la policía, que la hace no solamente la Policía Nacional, sino también la policía a nivel internacional. Entonces, el caso va por ahí, donde hay la vinculación del narco, porque eso es lo que queda reflejado, que sale del informe de la misma policía, donde lo nombran a Danilo. Yo tengo el informe de la policía. La policía no lo menciona al señor Danilo Carrera en tráfico de drogas, salvo que hayan hecho otro informe. Yo tengo los dos informes. El de León de Troya, que ya estaba en enero terminado, siempre ha habido más nada nuevo. Y luego el informe del Gran Padrino, que es posterior. Pero, mire, si alguien lo dice, es una perversidad. Yo quisiera ver esa parte del informe. Porque eso no es cierto, eso no existe. Además algo muy, muy importante. Se llegó a decir que, ojo, en esta triangulación, como Cherres estaba vinculado a la mafia albanesa puso $1 millón para la campaña del presidente Lazo a través de Cherres y era dinero de la mafia albanesa. No, ahí no lo menciona al señor Carrera. Pero ¿qué ocurre? Cuando se hacen las investigaciones, y aquí surge una figura importantísima, Pepe Nebot Sadi. Pepe Nebot le preguntan, y yo he escuchado la entrevista a Pepe Nebot, y le dicen, oiga, Danilo, el señor Cherres, aportó en la campaña porque el tesorero de campaña era Pepe Nebot. Pues. Y Pepe Nebot dice, sí, señor. Oiga, él puso $1 millón. No, eso es una locura. Pero él apoyó, sí. ¿Y qué puso? Él traía mascarillas, traía sombrillas, traía agua. Pero eso es lo que traía Cherres, es lo que recogía, porque el que venía les estábamos en campaña. Que se considera, en la vez que yo le escuché en una entrevista a Jaime Nebot, él dice que no sé, habrán sido $200,000, $300,000 de insumos que traía Cherres, no dinero, porque el que manejó el dinero de la campaña es José Nebot Sadi. A él tienen que llamarlo a que declare también. Pues. Y yo ya lo he escuchado a Pepe Nebot.
El resto es caer en el campo de la especulación. Yo quisiera ver, ojalá que haya el informe. Yo tengo los dos informes, se los puedo enviar. Yo ahí no veo nada que ver el señor Carrera con tema de drogas. Eso es una locura. Simplemente es una locura. Ahora, si el ciudadano Drisca está preso, él podrá mencionar a dónde está. Generalmente en ese tipo de mafia funciona la ley italiana, la omertà, el silencio. No habla, no dice nada, es mejor quedarse callado. Podrá llegar a acuerdos de negociación, delatando a otros, tal vez lo hace o no lo hace. No sé con qué cantidad de droga lo habrán encontrado, pero las penas resultan siempre exiguas. Después llega a acuerdos de negociación porque cualquier estado tiene que mantener a un preso, así que no sé, a veces es más interesante poderle decomisar los bienes, dinero, habría que ver qué le han encontrado. Esa parte yo no la conozco en detalle, sé que está preso, entiendo que en Europa, no sé si en España o en otro país, pero ese es el punto. No tiene audio, su audio sí. Doctor, le decía, cambiemos de tema, entremos un ratito al caso de la eutanasia. ¿Qué le parece, doctor? Donde es ahorita un tema que se está ventilando por una paciente que ha pedido verdaderamente que le practiquen la eutanasia. Y en el Ecuador eso no está considerado. Ahora, a ver, en Ecuador está prevista la eutanasia pasiva, no con ese nombre, ¿Ya? pero en la ley de la Federación Médica está previsto que si un paciente no quiere seguir recibiendo más medicamentos, no lo pueden obligar. Dice, yo no quiero recibir más. Eso no está con ese nombre, pero eso es eutanasia pasiva. Ya no quiere, yo sufro mucho, esto no me sirve, o mi familia no tiene recursos. Mire, tenemos que aterrizar en nuestras realidades. En mi página web, que está en las 3 www.alfonsamano.com, yo tengo, así como tengo un link completo, un dossier sobre juicios por jurados, tengo uno sobre eutanasia. Recogía la legislación universal, la discusión en España, el caso Ana Estrada en el Perú, la jurisprudencia colombiana. Y he revisado el caso de la señora Roldán. Hicimos la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas, que somos pocos. Yo la hago broma, digo que somos, le ganamos a los 7 sabios de Grecia porque somos 8 sabios de Grecia, con una dama, que es la ministra de Gobierno, Mónica Palencia de nuestro grupo, Qué bien. José de la Gasca, también el embajador de Naciones Unidas, Fernando Llávar, que es uno de los abogados, y Daniel Novoa es el director de la academia. Somos 8 sabios de Grecia, nada más, y no entra nadie más ahí. Hicimos un conversatorio sobre el tema de la eutanasia esta semana, el lunes, se lo voy a enviar, donde incluso se invitó al doctor Encalada, Pablo Encalada Hidalgo, que es uno de los proponentes de la demanda, muy bien estructurada en 44 páginas. Otro de los que auspicia la demanda es el doctor Ramiro Ávila Santamaría, que fue juez de la Corte Constitucional y gran constitucionalista. Pablo Encalada es un excelente penalista y el otro es el doctor Farid Simón, gran civilista de la Universidad San Francisco de Quito. Miren, la señora, a diferencia de otras personas, ella tiene el padecimiento del ELA, es una enfermedad degenerativa, tiene alrededor de 4 años. Hay párrafos muy dramáticos. La señora ha tenido y la familia tiene recursos. Ella ha sido asistida hasta en Estados Unidos, pero el ELA no tiene remedio, no tiene vuelta a quedar. Y ella tiene, gracias a los recursos de la familia, que creo que se le están agotando, la asistencia de un personal especializado, neurólogo, enfermera. O sea, la señora está asistida. ¿Qué pasa con el que no tiene dinero? Se muere más rápido. Y hay que ser muy, muy realistas con un caso como ese. ¿Cuántos casos en la clandestinidad terminan con suicidio o terminan con una muerte asistida? Y no se sabe. Es una cifra negra de criminalidad. Es un caso extremo, excepcional. ¿Qué es lo que se pretende? Que se diga que no es, en este caso no sería delito permitirle que la señora muera con dignidad asistido. La señora ha expresado un testamento vital y dice que cuando ya no pueda, lo haga su esposo. Ella escribió un libro sobre el tema. Es una mujer brillante, de una gran cultura, tiene apenas 43 años por allí. Tiene un niño de 3 años. Y yo he leído un párrafo impresionante. Cuando el niño tenía 2 añitos,
ve a la mamá enferma y el niño le desconectó el respirador. Y ella le pregunta, hijito, ¿por qué hiciste eso? Y dice, mami, porque tú estás enferma y yo te desconecté ese aparato porque quiero que te cures. ¿No? Es real lo que le pasa con un solo hijito. La familia está de acuerdo con que la señora tiene derecho a morir. Ella decidirá cuándo, pero quiere que se le autorice, como pasó con el caso de Ana Estrada en el Perú. Ahora, están los estudios técnicos, médicos, neurológicos, que es una enfermedad que está en proceso degenerativo irreversible. La señora no tiene vuelta atrás, primero. En segundo lugar, y yo el otro día mencioné un párrafo incluso de Santo Tomás Moro, porque Moro fue inmolado, y Moro decía que ante una enfermedad insufrible, todo, hay que permitirle que una persona fallezca. Y es un santo, Tomás Moro. Ruiz Vadillo, el presidente del Tribunal Supremo Español, estaba en la misma línea. Antonio Berintain, sacerdote jesuita vasco, él decía, un día yo le pregunté a Antonio Berintain, a don Antonio, en México, en el 86, en UNAM, y él escribió un trabajo sobre eutanasia, sacerdote jesuita vasco. Yo le dije, catedrático, ¿qué piensa de la eutanasia? Me dijo, mira, Alfonso, estamos en el 86 en UNAM, casi 40 años. Mira, Alfonso, la máquina, un respirador, ¿es invento de Dios o del hombre? Es un invento del hombre. Entonces, retírale la máquina. Si Dios quiere que siga viviendo, seguirá viviendo. Pero eso es una manera artificial de mantener con vida a una persona. La señora está en un proceso de desvalimiento, están los estudios allí, hay la expresa voluntad de ella, incluso se dice que tendría que tener, como no hay protocolos de nada, la asistencia de la mejor posibilidad en ese momento, si ella decide continuar con el proceso una vez que la autorice. El neurólogo de ella compareció y ha dicho, el que la atiende, si ella decide terminar con su asistencia, yo estoy dispuesto a auxiliarla. Mañana, el día lunes, es la audiencia a partir de las 3 de la tarde. Yo ya me inscribí, voy a intervenir como amicus curiae también en la audiencia. Hay organizaciones internacionales que se han sumado de Colombia, de Panamá, y yo ya me inscribí para que me permitan intervenir a favor de que la señora pueda interrumpir, claro, su ciclo vital, porque en el fondo eso se convertiría en el ejercicio legítimo de un derecho que aún no está previsto. Creemos nosotros que solamente la legítima defensa y el estado de necesidad son causa de justificación. No, el ejercicio legítimo de un derecho, y el otro día yo dije en la conferencia, vean, le digo, como decía el gran jurista alemán Hans Welzel, aquí hay una causa de inexigibilidad de otro comportamiento. Más allá de las discusiones éticas, morales, religiosas, decía Welzel, ese gran jurista alemán, pregúntese usted si en un caso exactamente igual haría o no lo mismo. Si usted haría lo mismo, ayudarla a morir, hay una causa de inexigibilidad de otro comportamiento que es una causa de inculpabilidad, que es un constructo que se va estructurando de acuerdo con los casos. En Alemania, en el año 2020, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que le dio paso al derecho a la muerte asistida. A veces le llaman suicidio asistido, que es una forma de eutanasia activa. Ese es el punto en este momento en Ecuador. Es dramático, hay que conocer el caso. Yo respeto, por supuesto, las convicciones religiosas o no. Y sobre esto, mi esposa Sonia es psicóloga. Yo en algún momento dado tenía reservas y yo pensaba, porque en algún momento Jesús María Silva Sánchez, gran jurista español de la Pompeu Fabra, él dice que el derecho a vivir con dignidad, más que a morir con dignidad, dice, es obligación del Estado proveerle los medicamentos y la asistencia. Seamos realistas, el Estado nuestro no tiene capacidad ni para condiciones mínimas, no digamos para casos como este que requiere medicina especializada y tratamiento especializado. Pero aquí la señora tiene, gracias a la familia, recursos y ha estado hasta en Estados Unidos en tratamiento, pero es un cuadro irreversible. Por eso es un caso excepcional. Y yo creo que la Corte Constitucional autorizará, reconocerá el derecho de la señora Roldán a ponerle fin a su existencia cuando ella quiera hacerlo.
Doctor, la enfermedad que tiene ella es esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? ELA, ¿sí? ELA. Sí, es una enfermedad que no tiene cura. Es Así está. degenerativa, progresiva. Ahí están los estudios mundiales. Porque ella ha estado en Estados Unidos, en grandes hospitales. ¿Por qué? Porque la familia tiene dinero. Miren, alguna vez, en un tema cercano, una persona estaba en una unidad de cuidados intensivos en UCI, en una clínica privada. Una unidad de cuidados intensivos, eso era en el año 2009, costaba $1.800 diarios. Eso cuesta una clínica privada. Y el médico hermano menor de la persona afectada, le llegó a sugerir al hijo mayor, le dijo, oye, ¿quién está pagando esto? Le dijo el hijo, yo. Pero ¿y cómo estás? Hago todo lo que puedo por mi papá. Y el médico le dijo, el hermano menor, que incluso le debía su carrera a la persona que estaba en UCI, su carrera universitaria. Le dijo, ¿sabe qué? Yo te sugeriría que autorices que mi hermano se lo desconecte. Y el hijo le dijo, no. Mientras yo tenga la posibilidad y me siga endeudando, y el papá a los 8 días o 7 días salió del estado de coma. Solamente UCI costó más de $10,000. Y este señor vivió 15 meses más. Y un caso reciente, un primo mío falleció hace apenas 2 o 3 meses, tenía un cáncer al páncreas, el hijo le consiguió un seguro y nacionalidad norteamericana porque el hijo trabaja como piloto como mecánico para la Fuerza Aérea Norteamericana y está en una buena situación. Le consiguió la nacionalidad al padre, le consiguió el seguro médico, lo tuvo hospitalizado 2 o 3 meses. Llegó un momento que ya no, el agua la botaba, los alimentos no soportaban ni por vía intravenosa y pagaba el seguro en Estados Unidos, un seguro caro. Y el seguro, ¿qué le dijo al hospital? ¿Y qué chance tiene? Ya no tiene más chance. Y entonces que el seguro y el hospital pagado le dijeron, ¿sabe qué? Lléveselo a la casa, atiéndalo los últimos días, porque todavía está lúcido. Después de unos días ya no va a tener lucidez. Y mi primo falleció. Entonces son cuadros terribles, ¿no? La familia no quería que se lo desconecten, pero yo hablaba con mi primo y decía, yo le decía, si tiene un seguro, délo hasta el último día, hasta cuando el seguro quiera pagar, porque llega un momento que el seguro le dice, oiga, dale la mano, porque yo he gastado $200,000 y él no se va a curar. Consulte a los médicos, llevémoslo a otro hospital, pero él no se cura. Y estuvo en 2 o 3 hospitales y finalmente se murió. Son cuadros dolorosos, pero son cuadros reales. Es un tema para la reflexión, verdaderamente que en Ecuador es algo nuevo, pero esto lo dejamos, siempre hemos pensado que Dios es el único que nos puede quitar la vida, pero hay cosas y casos que realmente la sociedad va avanzando y es importante que esto vaya en el camino de la legalidad cuando realmente una persona, como está diciendo el doctor, ya no tiene ninguna otra opción de vida. Y Doctor, está, lo dejo en las los palabras estudios finales. psicológicos, psiquiátricos, todo está, yo he leído. Uh-huh. Toda la valoración que le hacen. Y ella todavía está lúcida. Y ella se ha comunicado, se comunica, habla. Y ella deja como testimonio un libro escrito sobre la enfermedad de la señora. Qué No sé bien. si estará publicado o no, pero... Y ella es muy probable que ella el día lunes intervenga, porque es una audiencia que va a ser transmitida a través del canal de la Corte Constitucional por YouTube, a nivel ¿A qué mundial. hora va a tener eso, doctor? 3 de la tarde, me parece. Ok. Entonces, señala bien. Dejamos sus palabras finales, doctor. Muy agradecido por darnos su tiempo y lo tendremos para la próxima, otra vez aquí en Hechos Ecuador. Muchísimas gracias a usted. Siempre hay que comentar temas importantes y como yo digo, hay que seguir comentando para construir. Esa es la idea. Hay que construir, no destruir. Y a usted nuevamente, don Luis, muchísimas gracias. Y a todos quienes nos vieron y nos van a ver luego con el programa. Correcto. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Cuídese, que Dios lo bendiga. Bueno, Gracias. Hemos tenido al doctor Alfonso Zambrano Pasquel,